Bien, chicos, como ya lo sabes, y yo te comenté hace un ratito, Kant plantea ciertas interrogantes que deben ser respondidas mundanamente por la filosofía. ¿Qué debo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? El ¿qué puedo conocer? Es respondido por la nociología, o también llamada la teoría del conocimiento o metafísica del conocimiento. Entonces, Immanuel Kant considera que lo que podemos conocer son todos los objetos organizados por las facultades a priori que poseen los sujetos. Por consiguiente, jamás de los jamases conoceremos a las cosas en sí mismas, a las cosas tal como existen realmente. Entonces, eso es lo que podemos conocer. Podemos conocer los objetos, pero estos objetos, esa silla que veo azul, esta pizarra verde, está organizado por mí. Y estos objetos son los fenómenos. Fenómenos que están en mi mente, en mi conciencia. Fenómenos que están aquí. Pero jamás de los jamases conoceré a las cosas en sí mismas, a las cosas tal como se presentan en la realidad en sí. Ahora, Kant también tenía otra sentencia, otra frase. Kant también decía, dos son mis máximas que tienen que ver con mi entendimiento y mi capacidad cognoscitiva. Dos son los máximos anhelos de mi entendimiento. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que está en mí. Lo que Kant está diciendo es que las máximas aspiraciones que él tiene está en el campo del conocimiento, de la ciencia. El cielo estrellado representa el conocimiento, pero también la ley moral que está en mí. Kant está haciendo referencia a la ética, a la moral. Por eso Kant escribió otra obra. La obra se llama Crítica de la razón práctica. En esa obra, Kant analiza la moral y considera que así como la razón nos da leyes para conocer, la razón también nos da leyes para actuar, leyes para portarnos bien, si quieres de esa manera. Estamos en el siglo de las luces, en el siglo de la ilustración, donde el hombre ya alcanzó la mayoría de edad. De esta manera que Kant considera que la razón me impone ciertos imperativos que deben ser aceptados de modo incondicionado para que de ese modo poder tener autonomía en el actuar, porque solo si hay libertad podemos actuar moralmente. Un perrito, un león, cuando mata a otro león, lo hace por instinto y por tanto ese acto no puede ser llamado acto moral, porque lo hace por instinto. Pero cuando una persona mata a alguien, lo hace por libertad. Entonces, en el caso del hombre, ese acto sí es moral. Los animales no son sujetos morales, puesto que el animal carece de libertad. El hombre sí. Lo que significa entonces que una moral auténtica debe ser una moral autónoma, sustentada únicamente en las facultades del hombre, en las facultades de la razón. Pongamos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, debo estudiar porque deseo ingresar a la universidad. Ahora, ese postulado moral muy conocido, debo estudiar, ya. ¿Pero realmente puede ser moral esa oración? No, porque esa oración está motivada por un interés, que es el ingresar a la universidad. Entonces, la persona que hace eso, ya está bien que estudie para ingresar, obvio, pero no lo hace con autonomía moral. No lo hace con libertad, lo hace por una conveniencia y por consiguiente ese acto puede ser llamado necesario, importante, ya está bien, pero no es moral, no puede serlo, porque lo moral es lo que se hace guiado de manera autónoma y libre. Y cuando una persona actúa de manera autónoma, actúa buscando ganar algo o sin buscar nada a cambio. Sin buscar nada a cambio y por tanto actúa de modo condicionado o de modo incondicionado. Exacto. ¿Qué es actuar entonces con autonomía? ¿Guiado por otra persona o guiado por la razón? Ajá, guiado por la razón. Entonces, ¿qué es actuar con heteronomía?
¿Actuar guiado por la razón o guiado por otra persona? Excelente, guiado por otra persona. Por ejemplo, si yo digo, debo decir la verdad por consejo de mis amigos, ya, ¿eso es actuar con autonomía o heteronomía? Heteronomía, claro. Por tanto, el actuar guiado por los amigos, por consejo de ellos, por más buenas intenciones que tengan, ¿sería un accionar auténticamente moral? No. Si yo digo, debo decir la verdad porque entiendo que decir la verdad es bueno, ¿eso sería actuar con autonomía o con heteronomía? Yo digo la verdad porque entiendo que decir la verdad es bueno. ¿Eso es actuar con? Ajá, muy bien, autonomía, porque estoy guiándome por mi propia razón. Y cuando actúo guiado por mi propia razón, actúo de modo condicionado o de modo incondicionado. Incondicionado. ¿Buscando ganar algo? No. Sino solamente buscando cumplir con el deber, sostiene Kant. ¿Se entendió? Por eso Kant dice, yo descubro que mi razón me da un imperativo, una norma, imperativo es norma, incondicionada, categórica. Obra de tal manera que la máxima de tu acción sea considerada una ley universal. Obra de tal manera que la máxima de tu acción sea considerada una ley universal. Me explico. Nosotros tenemos ciertas normas de conducta personales que se llaman máximas, dice Kant. Por ejemplo, yo, el profesor, tengo una máxima que dice, debo llegar temprano porque si llego tarde me botan de mi trabajo. Y por eso llego temprano. No. Esa máxima de mi acción puede ser convertida en ley universal, o sea, puede ser aceptado por todos. No, profe, porque solamente sería válido para los profesores. Yo soy estudiante y no tengo que ir a un lugar a trabajar. Por tanto, ese mandato no es moral realmente. No es un mandato que puede convertirse en ley universal, es solamente una cuestión personal. Por ejemplo, tú dices, debo llegar temprano porque si no, no me dejan entrar a clases. Esa máxima tuya, ¿puede ser ley universal? No, porque solo serían válidos para los estudiantes. Ahora, pero hay un detalle. Pero ¿qué de común hay? Escúchame. ¿Qué de común hay entre la norma, debo llegar temprano para que no me boten del trabajo, con la norma, le dijiste tú, debo llegar temprano para que me dejen entrar a clases? En que ambas normas, si tú te percatas, tienen una consecuencia o no. ¿Se gana algo o no? Claro, si yo llego temprano no me votan. Si tú llegas temprano, entras a clases. O sea, son normas que te permiten ganar algo. Y por tanto son normas condicionadas o incondicionadas. Son normas condicionadas, que Kant le llamaría imperativos hipotéticos. ¿Qué es un imperativo hipotético? Una norma que tiene una condición, que te permite ganar algo, si quieres. Yo ayudo para irme al cielo, ya. Entonces gano algo, el cielo. Yo digo la verdad a mi mamá para que me cocine rico. ¿Qué gano? Una buena comida. Ahora, pero algo más. Esos imperativos hipotéticos tienen como una ganancia, si quieres así. Y como tienen una ganancia, el imperativo hipotético es parte de una ética formal o una ética material. A ver, ¿qué crees tú? Si los imperativos hipotéticos permiten ganar algo, entonces esas normas son parte de una ética formal o una ética material. Si permiten ganar algo, son parte de una ética material. Claro, material. Material significa ganar algo. Por ejemplo, la ética cristiana es una ética material, porque yo ayudo a los demás, rezo todos los días para ganarme el cielo. Pero, como ya lo sabes, esas normas no son realmente, según Kant, normas morales, porque ganan algo. La norma moral, profesor, debe ser incondicionada. Por tanto, no es cuestión de decir, debo llegar temprano para entrar a clases, debo llegar temprano para que no me voten, sino, debo llegar temprano porque entiendo que llegar temprano es bueno. Ahí la norma, ahí esa máxima mía, debo llegar temprano porque llegar temprano es bueno, esa máxima sí puede convertirse en ley universal, porque puede ser aplicado a todas las personas, paraguayas, uruguayos, japoneses, chinos, claro, trabajadores, campesinos, intelectuales, todo el mundo.
Entonces la norma, debo llegar temprano, porque llegar temprano es bueno, si es expresión del imperativo categórico. La cuestión no es decir, debo de ayudar para que me premien, no, sino debo de ayudar porque entiendo que ayudar es bueno. Entonces esa expresión sí es una manifestación del imperativo categórico. Por tanto, las normas incondicionadas son parte de una ética material o una ética formal. A ver, ¿qué crees? Formal, muy bien. Entonces, ¿qué sería una ética formal? Una ética que permite ganar algo o no ganar nada. Excelente, no ganar nada. ¿Qué es una ética material? Una ética que permite no ganar nada o ganar algo. Ganar algo, ajá. Y las normas que conforman la ética material, ¿cómo se llaman? Imperativos hipotéticos o categóricos. Hipotéticos. Debo de estudiar para ingresar. Debo decir la verdad para que me cocinen rico. Debo llegar temprano para que no me descuenten. En cambio, normas incondicionadas como debo estudiar porque estudiar es bueno, debo llegar temprano porque llegar temprano es bueno, son expresiones del imperativo categórico, obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. Y como tal, plantean de que el hombre es un fin en sí mismo, no permite ser medio de algo. La condición humana no nos permite ganar algo, porque es valioso en sí mismo. Pero como ya lo sabes, ¿por qué el animalito, escucha hijo, por qué el león no tiene moral? ¿Por qué si un león mata a un ciervo o a otro león, ese acto no es moral? Porque el león carece ¿de qué? De libertad. Por tanto, la razón me da ciertos postulados. La razón me da a priori ciertas leyes, ciertos conceptos que van a justificar mi accionar moral. Por ejemplo, que tengo libertad. Y es cierto, muchas veces yo he llegado rápido por temor a que me boten del trabajo y me vas a decir que tú también llegas temprano para que entres a clases. Y muchas veces yo le digo la verdad a mi mamá para que mi mamá me cocine rico. O sea, realmente actuar de manera incondicionada no es fácil, profe. Normalmente las personas actuamos buscando una conveniencia o no. Di la verdad. Entonces Kant dice, lo que pasa es que para lograr comprender que es posible siempre actuar de modo realmente moral, siempre actuar de modo realmente incondicionado, hay que presuponer de modo a priori que el alma es inmortal. Teniendo la certeza de que el alma es inmortal, podemos estar bastante seguros de que es posible tener una vida realmente moral. Y no solo eso, sino que tú has visto a lo largo de la historia, o habrás conocido personas por aquí y por allá, que siempre han querido actuar de manera honesta, de manera justa y sin buscar nada a cambio. Esas personas no han sido famosas, no han sido filósofos, pero han sido personas que han tenido una vida moral, pero que a la vez han sufrido, a la vez la han pasado mal, a la vez han tenido una vida de desdichas. Y claro que eso no es justo. Y muchas veces pensamos de que, caramba, ¿no? Este hombre tan bueno, ¿por qué sufre tanto si es tan bueno? Para superar esto, la razón nos da la idea de que Dios existe y que nos garantiza la tranquilidad, y de ese modo nos da la seguridad que después de esta vida esas personas justas podrán alcanzar ese bienestar. O sea, que exista el alma, que exista Dios y que tengamos libertad son postulados de la razón que van a ser el sustento de la ley moral. No necesitan demostrarse, son supuestos que da la razón. Y si los seres humanos se deben guiar por su razón, por su lógica, están actuando como niños o como adultos. Como adultos, porque estamos en la época de la ilustración. Y la época de la ilustración es la época de la infancia o de la adultez de la humanidad. Adultez. Por eso Kant decía, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, el lema de la ilustración. Kant consideraba entonces de que estamos en la época en la cual
Los seres humanos han alcanzado la mayoría de edad y por eso ya pueden pensar por cuenta propia. Es así, muchachos, que hemos estado hablando acerca de la filosofía de Kant. Kant sostiene de que la razón nos da leyes para conocer y para actuar. La filosofía kantiana se llama criticismo, porque considera de que la filosofía debe hacer un análisis crítico de la razón. Según Kant, la razón posee leyes que organizan la información de la experiencia. Leyes como el espacio y el tiempo, las categorías y las ideas. Todo lo que conocemos está organizado por las leyes que da la razón. Entonces, los datos fenoménicos es lo que podemos conocer. Por tanto, jamás de los jamases conoceremos a las cosas en sí mismas, a las cosas como son realmente. Y eso se debe a la revolución copernicana que Kant hace en el conocimiento. Kant supone que no hay que creer que el centro es el objeto, sino el centro es el sujeto. Pero Kant también considera de que la razón da leyes para actuar con autonomía, sin buscar nada a cambio, guiado por la razón. Eso solo es posible cuando la ley moral cumpla con el imperativo categórico, obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal, que también puede plantearse en la expresión el hombre es un fin en sí mismo. Entonces, la ética kantiana es formal porque no busca ganar nada. Recuerda que las éticas materiales buscan ganar algo. Las éticas materiales se basan en imperativos hipotéticos. Debo estudiar para ingresar. Debo decir la verdad para que me feliciten. Las leyes morales auténticas, dice Kant, deben ser formales. No deben buscar nada a cambio y basarse únicamente en la razón y en el cumplimiento del deber. Pero esa ley moral debe sustentarse en ciertos postulados dados por la razón. ¿Como cuál? Como supuestos o presupuestos que tenemos libertad. Recuerda que el animal no tiene libertad y por tanto el animal no tiene moral. Que nuestra alma es inmortal porque es muy difícil actuar moralmente en esta vida. Entonces debe de haber la inmortalidad. Y que Dios existe para que de ese modo las personas que logran actuar realmente moral tengan la tranquilidad de que Dios existe pese a las injusticias que hay en este mundo. Y debido a ese optimismo kantiano y como él es hincha de la Ilustración, él sostenía que esta época es la época de la mayoría en el cual podemos ser capaces de pensar por nosotros mismos y por eso Kant decía, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Eso sería, profesor, la filosofía de Kant y también todo lo que hemos hablado con respecto al siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración. Cuídense mucho, jóvenes.